a su vecino y dígale, es un tiempo, más fuerte, es un tiempo de señales del poder de Dios. En estos días he estado revisando un poco la historia de los avivamientos de la iglesia, ¿no? Desde el siglo XVIII, la iglesia ha venido experimentando una serie de avivamientos muy poderosos, muy recordados. De hecho, algunos teólogos consideran que en estos momentos la iglesia está en un constante despertar, que si bien ya no hay unos eventos puntuales como el que sucedió en Gales, por ejemplo, o varios que sucedieron en Europa en el siglo XIX y XX, algunos teólogos dicen que el constante movimiento en el que se encuentran las iglesias y las dinámicas de las iglesias hoy nos hacen pensar en un avivamiento constante. Pero cuando uno mira las características de los avivamientos en las iglesias que se empezaron a marcar, como les decía, desde el siglo XVIII, y que no son del siglo XVIII, son de la época de Jesús y de los apóstoles, cuando salían y daban un mensaje y 3,000 se convertían, 5,000 se convertían, sanaban con pañuelos, con las sombras. Eso es una cosa poderosa, y cuando uno llega a dimensionar todo eso, uno debe empezar a pensar, y si la iglesia está en un constante avivamiento, ¿qué estoy haciendo yo para ser parte de eso? Y quiero que reflexionemos en esa pregunta en esta hora. ¿Qué estamos haciendo hoy para ser parte de ese avivamiento constante en el que muchos teólogos dicen que está la iglesia de este siglo XXI? Y uno puede llegar a pensar y decir, ¿y qué pasaría si hoy se levantara un evan como el que se levantó en Gales? Y pasaron tantas cosas. Y algunos teólogos dicen que incluso se pudieron prevenir guerras a causa de ese avivamiento. Y si hoy se levanta la iglesia, si hoy nos levantamos nosotros, si hoy se levanta usted, su familia, sus hijos, como parte de ese avivamiento en el que la iglesia se encuentra, ¿qué podría pasar en nuestra vida? ¿Qué podría pasar en nuestra ciudad? ¿Qué pasaría con las finanzas del país? ¿Con la cultura social del país? ¿Qué pasaría con el reino, que es lo más importante? ¿Usted se imagina un hombre, una mujer, una familia, un joven, un niño lleno del poder de Dios, avivado, conquistando tierras, sanando enfermos? Y cuando uno empieza a pensar en todo lo que podría llegar a suceder en una ciudad que se encuentra avivada o en una iglesia avivada, uno tiene que entender que Dios dejó pautas básicas para que en nuestra vida ese avivamiento fuera constante. Y una de esas pautas básicas es el hecho de que usted y yo estamos capacitados, empoderados por Dios para provocar señales milagrosas constantemente. En su mano, en su boca, está el poder de hacer algo poderoso por alguien. Y que no es necesario una estructura física. Porque hay gente que cree que hay que venir a la iglesia simplemente para que se produzca un milagro. Usted es la iglesia, usted camina constantemente. Es decir, usted puede provocar un milagro, usted puede producir un milagro. Allá afuera hay gente que necesita un milagro. Y aquí hay dentro hombres y mujeres con la capacidad de provocarlos. Mire esto. Acompáñenme al libro de Éxodo.
capítulo 4, versículo 17. No es difícil provocar milagros. Éxodo 4, versículo 17 dice lo siguiente: lleva contigo, esa es en la versión internacional, ¿verdad? Listo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás, ¿qué va a hacer? Señales milagrosas. ¿De qué no hay que olvidarse? De la vara. Porque es la vara la que nos produce o nos permite hacer señales milagrosas. Sencillo. Usted y yo estamos en la capacidad de hacer señales milagrosas. Mira lo siguiente. Este pasaje de Éxodo 4:17 está enmarcado en el momento en el que Dios llama a Moisés para que se vaya a presentar frente a Faraón y pueda traer o sacar del cautiverio al pueblo de Israel. Eso significa que el objetivo de que usted y yo hagamos señales milagrosas es traer libertad al que está cautivo. A veces hay gente cautiva en sus pensamientos, cautiva por sus emociones, cautiva por sus finanzas o cautivo por un problema espiritual. ¿Qué lo va a sacar de ahí? Una señal milagrosa. Y en eso es que vamos a desarrollar esta enseñanza. Entonces Dios llama a Moisés y le dice, en los primeros pasajes del capítulo, le dice: Moisés, mira, te voy a escoger, y empieza a mostrarle cosas que él tendría que hacer con Faraón para que su pueblo fuese libre. Pero antes de eso quiero que miremos Marcos 16:17. Para que miremos algo. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. A usted y a mí nos acompañan señales. No es que eso es para algunos, no. Eso es para todos. Usted y yo estamos diseñados y empoderados por Dios para provocar señales. Nos deben acompañar. ¿Cuántos creen en Dios? A usted lo va a acompañar una señal. Usted está en la capacidad de provocar la libertad de alguien, de sus pensamientos inadecuados, de su mala conducta, de sus finanzas o de algo espiritual. Las señales siguen a los que creen. Si usted cree, le siguen las señales. David dijo: el bien y la misericordia me han de seguir todos los días. Así como el bien y la misericordia nos deben seguir, las señales poderosas de Dios también nos deben seguir. Entonces, listo, Moisés, Dios lo llama, comienza Dios a explicar todo el proceso. Y mira lo que pasa en Éxodo capítulo 4. Vamos a mirar esos primeros pasajes de Éxodo. Yo lo voy a leer aquí en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Versículo 2. Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés contestó: tengo una vara de pastor. Diga conmigo: vara de pastor.
Ahora mírese las manos. En sus manos hay una vara de pastor. Y ya vimos lo que pasó en el 17. No te olvides de llevarte la vara, porque con eso vas a hacer señales milagrosas. ¿Dónde está la vara de pastor? ¿En el púlpito? No. Mírese la mano y diga, aquí está. Esta es la vara de pastor. Y con esta voy a provocar señales milagrosas para traer libertad a los cautivos. Mírese las manos y diga, qué mano tan linda. Con esta se sanan los enfermos. Con esta se restaura el hogar. Con esta las mujeres edifican su casa. Con esta el sacerdote rompe todo yugo, toda opresión en sus hijos, en su familia. Aquí está la vara que provoca señales milagrosas. Esta es la vara que usted necesita en su casa, en su negocio, en sus finanzas, en su ministerio, en su trabajo, en cada área de su vida. Aquí está. Pero sigamos. Entonces Dios le dice a Moisés, en tu mano tienes una vara de pastor. Y usted sabe lo que sigue, ¿no? Él le dice, bueno, tírala al suelo y se convierte en una serpiente, agárrala por la cola. Eso pasó allí. Pero la palabra vara en la Biblia representa autoridad. Y esa autoridad es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado. Moisés con esa vara provocó muchas señales. Usted recordará que con esa vara Moisés se enfrentó a los magos del faraón. Y cuando él se enfrentó a los magos del faraón, los magos replicaron lo que Moisés hizo. ¿Qué hizo Moisés? Tiró la vara, se convirtió en una serpiente, y dijeron los magos del faraón, eso es fácil. La tiraron igual. Pero la diferencia estuvo en que la serpiente en la que se había convertido la vara de Moisés se comió a la de los hechiceros y los magos del faraón. Afuera hay gente que quiere imitar la autoridad que Dios ha colocado sobre sus hijos. Los magos, los hechiceros, los brujos, los satánicos intentan imitar la autoridad de Dios. La diferencia es que su autoridad puede destruir magos, hechiceros, brujos, satánicos. Esa es la diferencia. La autoridad que usted tiene le permite romper yugos, quebrar hechiceros, magos, satánicos. Su autoridad se come a la de ellos. Con esa vara, Moisés provocó las ranas, los mosquitos, los granizos, las langostas. Con esa vara, el agua del Nilo se convirtió en sangre. Es la autoridad que Dios nos ha delegado, la que nos permite materializar lo que Dios ha dicho. Cuando usted y yo tenemos una situación difícil en nuestra vida y buscamos de la presencia de Dios, Dios nos da una revelación, nos da una palabra. En esa palabra está el resultado benéfico de nuestra situación. Para que esa palabra se materialice, necesita que usted le inyecte la autoridad que Dios ha colocado sobre usted. Si nos quedamos simplemente con la palabra, eso se queda simplemente en un papel. Pero si usted está con su economía cerrada y Dios le dice que le va a abrir las puertas para que las riquezas de los reyes lleguen hacia usted, usted tiene que imprimir esa autoridad que Dios le ha dado y esa puerta se abre y se materializa su estabilidad económica.
es la autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo la que nos permite materializar las promesas que Dios ha traído sobre nuestra vida. Muy probablemente usted todavía no tenga la resolución a su situación porque tiene parte de la solución, una promesa rayada en la Biblia de todos los colores. Pero eso no sirve de nada si usted no le imprime la autoridad que Dios le dio a través del Espíritu Santo. Moisés fue con la vara y trajo todo lo que Dios le dijo que tenía que traerle al faraón para que su pueblo fuera cautivo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Necesitamos imprimirle la autoridad a cada promesa que Dios nos da en nuestra vida. Y cuando eso pase, se va a materializar todo lo que hemos visto. Ahora, el ejercicio de la autoridad trae cosas que nunca antes se habían visto. En un momento de la historia, cuando Moisés está enfrentando al faraón y está enfrentando a los magos empiezan a replicar los primeros o las primeras señales milagrosas de Moisés. Y llega un momento de la historia en que los magos del faraón y los hechiceros del faraón le dicen al faraón: hasta aquí llegamos, ya no damos para más. Lo que este hombre está haciendo, solo el Dios que él predica lo puede hacer. Eso es algo que marca la diferencia. El ejercicio correcto de la autoridad permite traer cosas nuevas a su vida. Cuando usted ponga en ejercicio la autoridad que Dios le ha dado, usted va a empezar a ver cosas nuevas en su ministerio, en su familia, en su negocio, en sus finanzas. Necesitamos el ejercicio correcto de la autoridad. El ejercicio correcto de la autoridad nos permite soñar y ver cosas que ningún otro ha visto. Marcos 1:22 dice lo siguiente: la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. El ejercicio de la verdadera autoridad te separa del común. Tener un cargo no significa tener verdadera autoridad. Ser líder de esta casa no significa tener verdadera autoridad. Es el primer peldaño. El ejercicio de la verdadera autoridad se debe compaginar con una relación correcta con Dios. Y cuando tenemos verdadera autoridad, hacemos cosas totalmente diferentes. Porque el ejercicio de la verdadera autoridad te pone a visionar de una forma distinta. Te hace ver las cosas de una forma totalmente nueva. Te hace ser creativo. Te hace provocar señales que otro no provoca. Te lleva a ser innovador. ¿Cuántos quieren entrar en un tiempo de creatividad y de innovación? Mira lo siguiente. Salmo, capítulo 23, versículo 4. Aún cuando yo pasé por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Es la autoridad quien nos protege y nos conforta. La vara de Dios nos protege y nos conforta. El sacerdote de la casa que utiliza la verdadera autoridad hace cosas distintas, pero también causa protección y confort. El hombre que está educando a sus hijos con verdadera autoridad hace cosas innovadoras por sus hijos,
pero también provoca protección y confort para él y para su esposa. Y a pesar de que se pasen situaciones difíciles, porque ahí no está diciendo David que no se va a pasar situaciones difíciles. Dice, cuando yo pase por el valle más oscuro, hay situaciones difíciles que vamos a suceder. Pero cuando estemos transitando esa situación difícil, la verdadera autoridad te va a dar protección y confort. Porque como les dije ahorita, te visionas de una forma distinta, emprendes de una forma diferente, sueñas con cosas diferentes, haces cosas diferentes, provocas cosas diferentes. No provocas las cosas del común. Es que la situación financiera está difícil y no hay cómo producir nada aquí. Sí, sí hay. Usted tiene una verdadera autoridad que lo hace hacer cosas distintas. Es que mi familia no se va a restaurar porque está el mismo problema que ella no hace, que yo no hago. No. Usted tiene una verdadera autoridad y puede provocar cosas diferentes. Es el ejercicio de la verdadera autoridad lo que nos lleva a hacer cosas nuevas. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 11. El Espíritu de Dios. ¿Quién? ¿Quién? Quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Dónde vive? ¿Dónde? Diga, vive en mí. Ahora mira a su vecino y dígale, vive en usted. El mismo que levantó a Jesús de los muertos, vive en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive. Eso es la definición de avivamiento. Porque la palabra avivamiento significa levantar de los muertos. Eso significa que el ejercicio correcto, el ejercicio de la verdadera autoridad es capaz de provocar un avivamiento en usted. Ay, es que yo estoy quedado, mi empresa no despega, es que ejercite la verdadera autoridad y va a empezar a avivarse su empresa. Ay, es que mi familia está en problemas, ejercite la verdadera autoridad y su familia se va a levantar. Cuando ejercitamos la verdadera autoridad, empezamos a levantarnos, se empieza a avivar por medio del Espíritu que Dios colocó en nosotros. Nos empezamos a mover, nos empezamos a dinamizar y empezamos a tener un resultado diferente. ¿Dónde está la vara? Éxodo capítulo 4, versículo 6. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto. Y cuando sacó la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba totalmente sana como el resto de su cuerpo. La mano y el manto, con la cobertura, se pueden provocar señales milagrosas. La mano y esa cobertura son señales de fuerza y de poder. Cuando usted tiene un manto, tiene poder. Recuerde lo que pasó con Elías y Eliseo. Cuando Elías se lo lleva el carro de fuego, ¿qué cae del cielo? Su manto. Era una señal de poder y era una señal de autoridad. Es decir, Eliseo quedó cubierto
Le generaron autoridad, pero también le generaron poder. Porque recuerde que cuando llega el Jordán, él se quita el manto y dice, vamos a ver si es verdad que me quedó lo que Elías dijo. Y lo golpeó y se abrió. O sea que necesitamos autoridad, pero también necesitamos poder. Y el poder se obtiene bajo la cobertura. Gloria a Dios por la cobertura que nos da esta casa. Si no tuviéramos esta cobertura, de nada sirve. Hay gente que hace cosas sin cobertura, terrible, que va a provocar un desastre. Hacer cosas sin cobertura es provocar un desastre. Qué bueno que tenemos una cobertura. Y ahora mire esto. Éxodo capítulo 14, versículo 16. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. ¡Qué combinación tan poderosa! La vara y la mano. Recuerdan esa situación, ¿verdad? Moisés ya había salido con su gente. El faraón se le mete la locura de que ya no los va a dejar ir y se va con todo su ejército. Y entonces llega el mar allá, enfrente, y 1,000,000 de soldados atrás. Y Dios le dice a Moisés, hey, ¿qué tienes en tu mano? Tienes autoridad y también tienes poder. Suma las dos. Extiende la vara, agárrala y extiende la mano. Y cuando tomó la vara, es decir, cuando tomó la autoridad y extendió el poder, ¿qué pasó? Se dividió el mar. Sume autoridad y sume poder de Dios y usted va a caminar en cosas extraordinarias y sobrenaturales. Porque ¿qué pasó? Se abrió y que dice el pasaje, caminaron. Debía ser algo glorioso. Es que debía ser algo lindo. Ver una ola gigante allá y la otra del otro lado. Y usted caminar en medio de eso, en tierra seca. 40 metros, 50 metros de agua y usted caminando por ahí. Cuando leí ese pasaje, me fui para allá un ratico y dije, Dios mío, ¿cómo sería Santa Marta, el mar abierto y usted caminando? Debe ser una cosa impresionante. ¿Y qué le puede provocar a esa gente? Eso se le tuvo que haber quedado aquí, en su mente y en su corazón. Es que cuando sumamos autoridad y el poder de Dios en nuestra vida, se deja un sello. ¿Usted se imagina eso? Te camine, una ola allá, la otra acá. Dios santo. Pero el poder y la autoridad juntos nos permiten caminar por cosas sobrenaturales, por cosas extraordinarias. Por eso que parece difícil que pueda provocarse, usted puede caminar por eso. Ay, es que aquí yo he empezado una empresa y se me cae, no pega. No importa, tome la vara y extienda la mano y va a empezar a caminar por lo extraordinario. Tome la vara, extienda la mano y va a empezar a caminar por lo sobrenatural, por ese trabajo maravilloso, por ese ministerio glorioso, por el ejercicio de sus dones. Todos los que estamos aquí tenemos dones. Todos. Ese es nuestra fuente. Ahora mire esto. Mire esto.
Salmo 18, del 1 al 2. Dice lo siguiente. Léalo fuerte conmigo, léalo. Vamos a leerlo duro, duro conmigo. Diga, te amo. Otra vez, te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Quién es su fuerza? Dios. ¿Quién es su mayor fuente de poder? Dios. ¿En dónde usted se encuentra más seguro? En Dios. ¿Quién le va a provocar la mejor protección? Dios. ¿Quién le va a dar el sustento para que usted empiece a crecer? Dios. Cuando usted y yo construimos sobre la roca, recuerde, no hay viento que valga. Por eso Jesús dijo, qué bueno que se construyó sobre la roca, porque cuando vino el viento, no la tumbó. Qué bueno que David arranca diciendo, te amo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza. Claro que se necesita fuerza, claro que se necesita poder para caminar sobre lo natural, para caminar hacia lo extraordinario, para caminar en medio de eso. Usted necesita tener la vara y necesita tener poder. ¿De dónde lo va a sacar? De Dios. ¿Dónde está eso? En Dios. Y si está la situación difícil y me estoy agobiando, tírese de rodillas, tome su vara, extienda el poder de Dios y va a caminar en medio de lo sobrenatural. Ojalá todos los días pudiéramos decir, como dijo David en ese primer pasaje, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Oye, pero tengo una situación difícil allá, no importa, yo te amo. Tú eres mi escudo. Eso es lo más poderoso. Y miren lo que pasó aquí. Vaya conmigo al versículo 13 de Éxodo capítulo 4. En los otros pasajes Moisés se pone un poquito pechichón. Le dice al Señor, ay Señor, pero ¿y si no me creen con la primera señal? ¿Y si no me creen con la segunda? ¿Qué hago? Dios le da una tercera. ¿Y si no me creen? Ahora no sé hablar, que soy como gago, me da pena. Y Dios le dice una de esas respuestas bárbaras, ¿no? Le dice, ve Moisés, en costeño, ¿no? ¿Quién crees tú que hizo eso? Dios le dice, Moisés, ¿quién crees tú que hizo tu boca? ¿Quién dice o decide si una persona habla o no? Porque ya estaba hasta aquí. El Señor estaba hasta aquí. Hay gente que le hace le hace una señal, le hace otra, le hace una tercera, le hace una cuarta y le pone un pero. Sin embargo, mira lo que dice Moisés en el versículo 13, ¿no? Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía cualquier otro. Yo no creo que de aquí salga usted diciendo, hoy no, yo no voy a hacer milagros. Espero que no le pase como a Moisés. La iglesia está a punto de entrar en un momento donde se necesita gente convencida de su autoridad, convencida de su poder y ejercitándola, porque si no se va a quedar. Y no
para irse para el cielo. Si usted cree en el Señor, ahí no hay problema, que se vaya, allá nos vemos. Ese no es el detalle. El detalle es que cuando pasa eso, se va a quedar sin caminar sobre lo extraordinario, se va a quedar sin caminar sobre lo sobrenatural, se va a quedar haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Y yo no creo que aquí todo el mundo quiera seguir teniendo su situación como la tiene hoy. No le ponga tanto pero a Dios. Deje que Él fue el que hizo todo. Él es quien tiene la autoridad de todo. Deje que Él haga. No le ponga tanto pero como Moisés. Pero bueno, después Moisés dijo, venga. Entonces Dios le dijo a Moisés, listo, venga, vamos a hacer algo. El Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Versículo 15. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen. Aquí hay algo poderoso. Tenemos autoridad, tenemos poder y fuerza, y ahora vienen las palabras. Qué cosa tan difícil. Cuando usted está convencido de su autoridad y cuando usted está convencido de que Dios es la fuente de su fuerza y su poder, sus palabras no pueden ser las mismas del resto del mundo. O sea, usted no puede estar feliz porque le digan que tiene cáncer. No es que me hicieron una placa, me salió una bolita aquí, le dice el médico, no, eso es un cáncer de pulmón. Ah, bueno, qué bien, me voy a morir. En 6 meses me muero. Y usted sale diciendo que me muero en 6 meses, me muero en 6 meses. Usted no sale eso. Pero hay gente que es así, que tiene un lenguaje religioso y que a veces lo envuelve tanto en autoridad y poder. ¿Sabe quién era así? La viuda de Sarepta. Usted mira el pasaje, el versículo 3 de ese capítulo de Primera de Reyes, y ella dice, vive Jehová, que no tengo sino un poquitico de aceite y un poquitico de harina, que voy a hacer una tortilla y me voy a echar a morir con mi hijo. Wow. Vive Jehová, que mi empresa no sirve para nada. Vive Jehová, que mis hijos no quieren venir al encuentro. No puede ser. Ese lenguaje religioso no puede estar en nosotros. Por eso, si el ejercicio de la autoridad es correcto, si extendemos el poder de Dios, nuestras palabras tienen que ser distintas. Nuestro lenguaje tiene que ser diferente. Usted no puede estar hablando lo mismo que todo el mundo habla. Ahora mire esto. Mateo 12:36. Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra. Es fuerte eso, ¿no? El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas, ¿te van a absolver o te van a condenar? Este tema de las palabras es serio. El día del juicio lo van a sentar ahí. ¿Y usted por qué dijo tal cosa? Como cuando los papás lo sientan a uno, ¿no? Usted dijo eso. Yo. Usted dijo que yo. A usted sí le gusta inventar, ¿no? Bueno, así nos va a pasar allá. El día del juicio nos van a preguntar por muchas cosas, incluyendo lo que decimos. Mucho cuidado con lo que dice. Lo puede hundir o lo puede salvar. Tenga cuidado. Mucho cuidado con lo que estamos hablando.
Mucho cuidado con lo que se está rodeando, con lo que usted habla en su casa, con lo que le dice a sus hijos espirituales, con lo que le dice a su compañero de trabajo. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen que no se halla en nosotros una palabra inútil. Me perdona lo fuerte del término, ¿no? Pero entendamos palabra inútil como la palabra que no trae provecho, como esa palabra poco productiva. Si usted está convencido de la autoridad de Dios, si está convencido del poder de Dios, su palabra tiene que ser una palabra que traiga alivio a quien lo escucha. Su palabra tiene que ser una palabra de aliento, de fuerza, de ánimo, de vigor. Usted está haciendo cosas distintas. El ejercicio de su verdadera autoridad lo está haciendo hacer cosas diferentes. Tiene una visión totalmente diferente. Es capaz de caminar sobre lo extraordinario. No puede tener un lenguaje religioso. No puede estar pensando tener la más grande empresa de la ciudad y hablar como si fuera el cuchitril de la casa, pues. No, señor, eso es incoherente, eso es improductivo. Me perdona la frase nuevamente, eso es inútil, eso trae poco provecho. Su palabra tiene que ser la palabra del sabio, del entendido, esa que trae alivio, esa que trae visión nueva, esa que trae una forma totalmente distinta de ver las cosas. Hoy los hijos están embolatados porque allá afuera es embarazo en adolescente, autoeliminación. Su palabra como papá tiene que ser una palabra que traiga alivio a ellos. Y eso no es todo. Mira lo que dice el mismo Salomón en el capítulo 15, en el versículo 7. Los sabios, los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada. Ojo, a veces lo que la gente está esperando no es plata, ni siquiera un abrazo. A veces lo que la gente está esperando es una palabra. Su palabra puede ofrecer muchas cosas. Lo que la gente espera, la solución de alguien puede estar en la palabra que salga de su boca. Y claro que está. Si no, miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 68. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién tiene las palabras de vida eterna? Jesús. ¿A quién hay que ir? ¿A quién hay que llevarle el mensaje de la gente? El de Jesús. Porque las palabras que nos dio Cristo son palabras de vida eterna. Por ende, en nuestra boca tienen que estar esas mismas palabras. Por ende, a la gente que está en desesperanza, en desánimo y en desaliento, hay que llevarle a buscar una palabra de vida eterna. ¿Y dónde están? En Jesús. Por eso el resultado final de un verdadero ejercicio de autoridad, de la extensión del poder de Dios, es que la gente cambie su lenguaje a partir de una relación directa con Jesús. Porque solo allí hay palabras de vida eterna. Si nosotros estamos en desánimo, mi autoridad me lleva a arrodillarme delante de aquel que tiene todo el control y todo el poder, y todo el que tiene una palabra que edifica mi vida. Y cuando eso sucede, entonces usted y yo nos volvemos poderosos. Cuando eso sucede, entonces usted y yo caminamos sobre lo natural. Cuando eso sucede, usted y yo cambiamos nuestra forma de ver las cosas. Salmo 116, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el 116, no el 16. Dice lo siguiente: creí, por tanto hablé, estando afligido,
estaba triste, angustiado, sin nada. Pero él, ¿qué hizo? Creyó. Y como creyó, si usted tiene autoridad, si usted tiene poder y hay una situación difícil, crea y luego hable. No nos dejemos dominar de nuestras circunstancias. Si estamos plenamente convencidos de que somos hijos de Dios, hable de eso. Si estamos plenamente convencidos de que la promesa que Dios dio a nuestra vida se va a cumplir, ejercite la verdadera autoridad, coloque la extensión del poder y lo sobrenatural aparece. David dijo, creí, por tanto hablé. Y estaba afligido, estaba con problemas, estaba con situación difícil, pero no importa, yo creí. No fui mi emoción, no fui mi dificultad, no fui mi problema, fui lo que creí. Y como creí, hablé. Entonces tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos un lenguaje distinto. La suma de los tres provoca señales milagrosas. Y la suma de señales milagrosas provoca avivamiento en la iglesia. Usted se imagina, aquí podemos estar unas 500 más personas. Usted se imagina 500 hijos de Dios provocando señales milagrosas a partir de la verdadera autoridad, del correcto ejercicio del poder y de un lenguaje diferente. ¿Quién nos para? Usted y yo estamos llamados a tener y a provocar señales milagrosas en esta ciudad. Lo podemos hacer con el ejercicio de la verdadera autoridad que nos hace ver y hacer cosas diferentes, con la extensión del poder, para que al sumarlo con la autoridad nos permita caminar sobre lo extraordinario, sobre lo sobrenatural, y con un lenguaje distinto, que no esté apegado a mi emoción, que no esté apegado a mis pensamientos negativos, sino que esté apegado a mi fe, sabiendo que Dios es mi escudo, mi fuerza, mi poder, mi mayor fuente de gloria es Él.